¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a hablar acerca de la película del momento. Anoche fui a verla, fui a ver 28 años después o Exterminio, la evolución, como se tradujo acá en Latinoamérica. Y vamos a hablar acerca de esta porque sinceramente, personalmente, me ha gustado muchísimo. Así que voy a darles mi opinión, sin y con spoilers como hacemos siempre. Y obviamente te voy a tratar de dar una opinión acerca de las polémicas que se están armando acerca de si en realidad están buenas, si en realidad están malas, etcétera, etcétera, etcétera. Para empezar, y obviamente vamos a arrancar a hablar sin spoilers, la película es una película post-apocalíptica ubicada en el mismo universo de sus predecesoras, que son la película de 28 días después, que salió en el año 2002, que es una película de zombies muy buena, que no se basa solo en zombies, y de eso también vamos a hablar el día de hoy, pero que te habla acerca de un mundo apocalíptico, donde al fin y al cabo los zombies son el motor, digamos, de la película, pero lo perturbador viene en las personas. Y posteriormente, años después, salió 28 semanas después, en el año 2007. Bueno, ahora, en 2025, se estrena nada más y nada menos que 28 años después, o Exterminio de la Evolución, como les acabo de comentar. Para los que no saben, y esto es algo muy importante, esto no es una película al uso, sino que va a ser una trilogía de la cual ya se han grabado dos películas. Esta primera, que es 28 años después, y la siguiente, que se llama, si no me equivoco, El Templo de los Huesos, que saldrá en enero del año 2026. No queda mucho, quedan 6 meses, pero hay que estar atentos para saber que obviamente esto no concluye en sí, si no tengo mal, digamos, esta historia que nos trató de contar nuestro querido y nada más ni nada menos Danny Boyle, director tanto de las primeras películas como de esta. Para los que no saben, también obviamente esta película está escrita por Alex Garland, que creo que hace un trabajo magistral. Tanto el director como el guionista creo que se han entendido de una manera magistral para traernos esta película. La película, como les digo, nos cuenta la historia de Spike, un niño que ha crecido en una isla con una ideología bastante conservadora y que, digamos, de cierta manera enaltecen la violencia, debido a que están resguardados de un terror que sucede en el continente. Como vimos obviamente en las precuelas, 28 días después y 28 semanas después, hay un virus que te infecta, que es el virus de la rabia. En sí, los seres humanos, digamos, o los humanos que se transforman en zombies, entre muchas comillas, no vienen a ser zombies como tal, porque recordemos que el término zombie viene de alguien que obviamente resucita de la muerte. En este caso no es así, en este caso son infectados con un virus de la rabia, que lo que te hace es ser mucho más violento, es por eso que corren mucho más y con ganas de literalmente destrozarte. En este caso, nuestro chico, nuestro querido Spike, que es nuestro protagonista, ha crecido y ha nacido en un mundo ya posapocalíptico. Aunque el mundo entero está, digamos, teniendo su vida normal, lo que es Gran Bretaña y ellos, que están en una isla resguardada que está a unos pocos kilómetros de el continente, viven en una realidad completamente distinta. El chico nace, crece, se cría para combatir a estos zombies, a estos infectados. Y esta vez vamos a seguir su historia. Una historia que nos va a hablar acerca de, obviamente, drama familiar, conflictos internos, análisis sobre la vida y sobre la muerte, y obviamente también rodeado de una capa, sobre todo al inicio, de una acción bastante pero bastante interesante. Lo que yo les puedo decir para los que están buscando ir al cine, los que están buscando una recomendación, si vale la pena o no ir a ver esta película, yo les digo que sí. A mí personalmente me ha encantado. No vayan buscando una película que es un blockbuster que simplemente va a ser personas asesinando zombies, porque no, nunca lo ha sido, ni siquiera la primera lo fue, y esta vez un poco lo será. Tiene sus escenas de acción, tiene sus escenas donde hay violencia, tampoco me parece una violencia sumamente catastrófica. Es verdad que hay personas que les parece sumamente violento, porque estamos hablando de que hay desmembramientos, personas a las cuales se le arranca la cabeza, etcétera, 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 pero tampoco me parece un tema tabú o un tema sumamente fuerte. Hay violencia, sí, pero tampoco es algo sumamente grotesco, ni tampoco es algo que se vea a lo largo de toda la película. Hay escenas de acción que están muy bien rodadas, sí, pero sobre todo al principio de la película. La película luego da un giro y necesita mostrarte lo que en realidad quiere contarte, que es obviamente un drama familiar y sobre todo un drama existencial sobre nuestros personajes, que a mí personalmente es lo que más me ha gustado de la película. Así que sí, repito y recalco, si eres una persona que quiere ir a ver la película o que si está buscando una recomendación, si vale la pena o no, yo te digo que sí.
Que vayas, que no vayas a pensar que vas a ver una película full de acción, porque no lo es. Que no vayas a pensar que es una película que te va a mantener en la silla muriéndote de miedo, porque tampoco lo es. Vas a tener tus escenas donde, digamos, vas a tener un susto, sí, obviamente, pero también va a ser una película que seguramente te intente sacar una lágrima y que si te metes en la historia también te va a hacer replantearte varias cosas en tu vida. Así que sinceramente yo personalmente la recomiendo bastante y sobre todo recomiendo, digamos, que vayas con esa mentalidad. Hay muchas personas que querían venderte esta película como el próximo blockbuster de zombies, que iba a ser una película que iban a ser 2 horas de pura acción, y no, porque ni siquiera la primera fue así, un poco la segunda, que tal vez un poquito más, pero tampoco la segunda era así, y esta vez obviamente no iba a ser la excepción. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito con spoilers, y la verdad es que me llama bastante la atención lo de esta película. Empecemos diciendo de que esta película se separa en dos de una manera bastante tajante, que tenemos el primer viaje, que es el viaje de la violencia, que es el viaje de la acción, y el otro viaje, que es el viaje, digamos, de la introspección, es el viaje del existencialismo, podemos incluso decirle. La primera parte de la película es increíble, sobre todo la primera mitad, la primera media hora, 15 minutos de la película, en cuanto al aspecto técnico me parece espectacular. Me deja cada plano que literalmente es un plano para un póster. Creo que la cinematografía y la elección de planos por parte del director está hermosa, sinceramente, sobre todo esa primera parte. Y además también es digamos, es la primera mitad de la película en la que nos demuestra en rasgos generales la parte más violenta de la película y la parte de más acción, porque es el viaje que hace Spike junto con Jamie, su padre. El viaje que nos muestra nada más ni nada menos que, digamos, la acción pura y dura de dos cazadores, cazando, valga la redundancia, a zombies, que se terminan invirtiendo y terminan siendo ellos los cazados por el zombie alfa. ¿Qué es el zombie alfa? Para los que lo hayan visto ya saben, pero es literalmente un zombie que tiene, por así decirlo, su manada de zombies que los utiliza a ellos. Es un zombie literalmente de 2 metros, grandote, que tiene las extremidades sumamente largas, y cuando hablo de las extremidades hablo de todas. Ya supongo que los que hayan visto la película me entienden, valga locura. Y la cosa es que, bueno, es un zombie sumamente violento que literalmente te arranca la cabeza con todo y tu columna. Una cosa de locos el tipo. Literalmente me parece un zombie sumamente poderoso, que literalmente es sumamente poderoso porque para matarlo necesitas como 12 flechas, si no me equivoco es lo que dice Jamie. Una cosa sumamente espectacular. La cosa es que durante este viaje lo que nos van a mostrar es que la violencia y el mentir y el enaltecer a una persona está por encima de todo en este universo, o mejor dicho, en esta sociedad donde viven Spike y Jamie. Porque sí, Spike ha sido criado en una isla que está a unos pocos kilómetros del continente, que está completamente infectado, y que obviamente son criados y entrenados para combatir contra zombies. ¿Por qué? Porque obviamente la isla no tiene sus propios recursos y necesitan ir cada cuanto al continente para traer sus recursos y también para cazar a la mayor cantidad de infectados posibles y tratar de por lo menos limpiar un poco la isla. La cosa es, como les dije, lo más importante de acá, lo que nos intenta mostrar es que para tú ser el más cabrón, como que se dice, ¿no?, en esta isla, necesitas ser el que más zombies matas, por lo cual necesitas ser el más violento y el que menos aprecia la vida. Y Spike es todo lo contrario, no deja de ser un niño de 12 años que ha sido sometido, que sí, durante toda su vida a utilizar armas, en este caso para ser más específicos, arcos y flechas, porque son las armas que utilizan para no hacer ruido y no llamar a los zombies, que a la edad de 12 años, que no es la edad ideal, nos dicen en la película que la edad ideal para salir por primera vez es unos 15, 16 años, pero no importa, Jamie, su padre, decide sacarlo a los 12 años, se ve envuelto en una situación de vida o muerte que literalmente casi le causa la muerte. Logra asesinar a 2 zombies, pero 2 zombies que estaban completamente inmóviles. El primero era un zombie que se arrastraba, un zombie con sobrepeso, como quien dice, que no podía literalmente moverse. Y el siguiente zombie era un zombie que estaba colgado, que es verdad que se logra liberar al último instante, pero no deja de ser un zombie que durante los momentos que Spike estaba dudando si matarlo o no, estaba completamente atado y no suponía ninguna amenaza. Posteriormente, digamos, horas después, se termina encontrando con un alfa y con múltiples zombies, y lo que sucede es que Spike literalmente no puede acertar ni una de las flechas. Su padre de igual manera está orgulloso de él y le dice de que ha visto a personas mayores, a adultos que con el miedo no pueden ni siquiera disparar, y que su hijo por lo menos disparó, pero obviamente durante toda esta secuencia el padre le está gritando de que tiene que hacerlo, que no sé qué, porque obviamente está en una secuencia de vida o muerte. Spike y Jamie casi mueren, logran sobrevivir, logran regresar a la isla, literalmente siendo perseguidos por el puto zombie alfa, que logran asesinar los mismos de la isla, literalmente tirándole 1001 flechas y una flecha con fuego que le atravesó todo el pecho, para que veamos lo fuerte que es este estilo de zombies. Y cuando llegan, hay una fiesta en honor a Spike, obviamente al ser su primera vez que salía, y el padre decide
decide regocijarse y mentirle a todos a la cara, cosa que a Spike no le gusta para nada, diciendo que su hijo asesinó a muchísimos zombies. Primero, obviamente, diciendo las verdades, que asesinó al zombie este que estaba inmóvil y tal, y posteriormente diciendo de que cuando los zombies los estaban persiguiendo, Spike iba dándole uno tras otro a los zombies en la cabeza. Spike le dice que es mentira, el padre se regocija diciendo que es humilde y tal, todo el mundo lo vitorea, y posteriormente, obviamente, Spike no quiere ver más nada que ver con la fiesta, quiere intentar irse, y cuando se está yendo termina viendo a su padre que además de mentirlo a todo el mundo con el tema de la violencia y el tema de su hijo, termina mintiendo también le termina mintiendo también a su madre, es decir, se estaba acostando con otra persona, una madre que se llama Isla y que está interpretado por nada más ni nada menos que Jodie Comer. El personaje de Isla, el personaje de la madre, es un personaje que está enfermo, ¿ok? Es un personaje que no se vale por sí misma, es un personaje que parece, bueno, no parece, de hecho alucina durante muchísimos tiempos de la película. En un momento de la película literalmente a su hijo le comienza a llamar papá, una cosa de locos, pero obviamente no existe la excusa para la infidelidad, y obviamente el padre estaba haciendo algo asqueroso, que es obviamente mentirle a su esposa, y a su hijo obviamente esto no le hace ni un poquito de gracia, y termina enfrentándose a su padre y diciéndole que literalmente los deje a ellos solos y que se largue de la casa. Jamie se termina yendo, y hasta acá, que es prácticamente la mitad de la película en sí había sido bastante, pero bastante emocionante en cuanto a la acción se refiere, y estábamos viviendo un drama familiar, una ruptura entre padre e hijo que era bastante, pero bastante interesante. Pero ahora es cuando la película da un giro interesante, y un giro que a mí personalmente me gustó muchísimo más, pero que a muchos de ustedes tal vez no le terminó de encantar. La cosa es que durante el viaje que tuvo con su padre, Spike le preguntó a Jamie qué era un fuego que veía a la lejanía una vez estaban resguardando en esta especie de iglesia o esta especie de estructura antigua mientras se resguardaban del zombie alfa. Jamie le dice que literalmente era un fuego que ellos no sabían qué era, que seguramente era una civilización, porque en ese continente había civilizaciones bastante extrañas, y como que lo deja pasar. La cosa es que cuando regresan, Spike tiene una conversación con Sam, que no nos dejan, no nos explican bien quién es, no sabemos si es su abuelo, no sabemos si es un amigo de la aldea, no sabemos específicamente quién es. La cosa es que Spike le cuenta un poquito más y le dice que ese fuego es nada más ni nada menos que un doctor. El doctor Kelson, un doctor que dicen que posteriormente le pregunta a su padre acerca del doctor Kelson, le pregunta a Spike justo antes de que se termine peleando con él. El padre, Jamie, le dice que el doctor Kelson es un tipo que no está bien de la cabeza. Spike lo enfrenta aún más diciéndole que qué importa si está bien de la cabeza o no, no deja de ser un doctor que puede curar a su madre. Y bueno, ahí es cuando les conté que tienen el enfrentamiento entre padre e hijo, que termina siendo de que obviamente el padre termina bofeteando al hijo, el hijo termina plantándose diciendo que se largue, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es, a la mañana siguiente Spike hace una locura, termina incendiando una parte de la isla y termina diciéndole a todos que se vayan ahí a ayudar, mientras que él con su madre terminan yéndose al continente. Como sabemos, obviamente las normas están claras. Jamie no traiciona las normas y no va en busca de su hijo ni de su esposa. A la parte final vamos a ver obviamente que se vuelve completamente loco, pero ya vamos a hablar acerca de eso. La cosa es que acá comienza el otro viaje, el viaje del existencialismo, el viaje del aprendizaje, el viaje mucho más calmado. Es decir, que tenemos por ahí un par de escenas de acción, es verdad, pero nada que ver con el primer viaje de Spike y Jamie. En este caso, el viaje de Spike y Isla, que su madre, es un viaje, como les dije, mucho más tranquilo, mucho más donde vemos la relación de madre e hijo, que sinceramente te toca la patata. Te terminan encontrando con Eric, que es nada más ni nada menos que un integrante del ejército, creo que era escocés, que termina varándose en esta isla, que sabe que ya no lo van a rescatar, y la cosa es que termina estando con ellos, termina ayudándoles en cierta manera, y posteriormente termina muriendo con un zombie alfa. Un zombie alfa que literalmente llega a donde estaban ellos dos, luego de que, y acá sucede una cosa que sinceramente es bastante extraña, luego de que veamos a una zombie, o mejor dicho, a una infectada, que estaba teniendo labores de parto porque había sido preñada, ¿no? Como quien dice, había sido embarazada y estaba teniendo a su hijo. La cosa es que la madre la ayuda, por así decirlo, tienen al hijo, termina muriéndose la infectada, o mejor dicho, terminan matándola a la infectada, y en ese momento, cuando parecía que el zombie alfa iba a terminar asesinándolos a los dos, es cuando llega el doctor Kelson, un doctor que literalmente es el puto gigachat. Es mi personaje favorito, seguramente, de la película, y es un doctor que, a diferencia de lo que había dicho el padre,
para nada es un tipo loco. Es verdad que tiene sus cosas, que ya vamos a hablar acerca de eso, pero es un tipo que, uno, sabe cómo lidiar con los zombies, y dos, tiene una visión de la vida bastante, pero bastante llamativa, que obviamente ayuda a nuestro querido Spike y a nuestra querida Isla. Y es que el Dr. Kelson, para empezar, repito, recalco, sabe cómo lidiar con los zombies. Se ha bañado en yodo, cosa que hace que los zombies no le interese ir contra él. Y posteriormente también tiene unas agujas con un montón de medicina que logra neutralizar a los zombies. De esa manera neutralizó a ese querido Alpha. Y acá es cuando viene el momento más llamativo de la película, y es que nos hablan acerca de la muerte. Y de esto es lo que va de la película. Porque la madre tiene cáncer, como vemos más adelante, y Spike tiene que aprender a soltar. Tiene que aprender que obviamente las personas, por más de que las amemos con toda nuestra alma, tienen fecha de caducidad. Todos nosotros tenemos fecha de caducidad, no sabemos cuándo es, pero sabemos que todos nos vamos a morir. Y aunque queremos aferrarnos a lo más puro que es la vida, hay veces que no se puede hacer de esa manera. Y acá el doctor Kelson intenta mostrarle a Spike que la vida es así. Mientras que unos nacen, como lo es el bebé de esta infectada, otros mueren, como lo es su madre. Y el doctor Kelson termina, digamos, dándole morfina a Spike para que esté mucho más tranquilo, mientras que posteriormente termina durmiendo a la madre con medicina para posteriormente, al igual que hizo con Eric, es algo bastante interesante, termina lavándola, termina, digamos, incinerándola, teniendo sus huesos y quedándose con su cráneo para posteriormente que Spike la ponga en esta torre con un montón de cráneos que lo que hacen es simplemente recordar a los muertos, como quien dice, ¿no? Hay una frase bastante interesante que utiliza el Dr. Kelson, que nos explica que es memento mori, que es literalmente recordar que vamos a morir, y utiliza un juego de palabras muy interesante, que es cuando ve el amor que se tiene la madre y el hijo y tal, y les dice que esto no es memento mori, esto es memento amori, ¿no? El recordar que obviamente hay una muerte, pero recordar también que existe nada más puro, que es obviamente el amor entre, en este caso, madre e hijo. Personalmente, yo no entiendo cómo hay personas que no les ha gustado esta parte de la película. Obviamente, si vas con la predisposición de querer ver acción a más no poder y no querer ver drama como tal, digamos que no te va a tocar la patata, pero si te metes en sí a la película, creo que es, digamos, un drama bastante bien llevado y es una conclusión bastante bonita. Personalmente a mí me encantó. Repito, obviamente hay personas que buscaban solamente la acción, es verdad, sí, pero creo yo que acción de zombies tenemos en 1001 películas. Y en este caso, al igual que sucedía en la primera película, 28 días después sobre todo, esta es una película que los zombies no son nada más ni nada menos que el motor del universo. Acá lo que te intenta mostrar es cómo las personas se relacionan entre sí y sobre todo ver cómo hay personas que están un poco trastornadas de la cabeza y que tal vez el camino que lleva, digamos, las personas que más quieres no es el mismo camino que tienes que llevar tú. Y esto es lo que aprende Spike. Spike entiende que la isla donde vivía, sí es verdad que hay personas que quiere, sí es verdad que obviamente sigue estando ahí su padre y tal, pero decide dar un paso a costado y seguir su travesía y seguir su historia propia. Al final de la película termina llevando al bebé a la isla, lo termina poniendo justo en la noche ahí al costado, termina dejando una nota diciéndole al padre, diciéndole a Jamie que él todavía, digamos, no ha terminado su viaje, que él todavía va a seguir vagando por el continente, quiere seguir descubriendo muchas cosas y que él también está bien, que no se preocupe por él, que ya llegará un momento donde regrese a la isla. En ese momento Jamie se vuelve completamente loco, obviamente, al ver que el bebé también se llama al igual que su esposa, concluyendo que obviamente su esposa ha muerto. Intenta ver si su hijo estaba por ahí, si había regresado, obviamente se da cuenta que no, con los ojos llorosos y tal, viendo que al final terminó perdiendo todo, como quien dice, terminó perdiendo al esposo, terminó perdiendo al hijo por una tontería como es acostarse con otra persona. Y por otro lado vemos el final en sí de la película, que es Spike vagando por el continente, encontrándose con distintos zombies, viéndose acorralado y siendo rescatado por nada más ni nada menos que Jimmy, el niño del inicio. ¿Cómo sabemos que Jimmy? Obviamente por el objeto, como les dije, de la Cruz Dorada. Jimmy, que al igual que muchos otros personajes de esta historia, ha sido corrompido con la violencia, pero que lo lleva a otro nivel. Es verdad que es un poco extraño la manera en cómo nos lo presentan, por el tono que utiliza la película y que justamente sea la escena final, esta presentación de estos nuevos personajes que muchos los han tildado como los Power Rangers mata zombies, pero que sí tiene bastante sentido. ¿Por qué tiene bastante sentido? Porque la primera escena que nos muestran en la película es nada más y nada menos que estos chicos viendo los Teletubbies. A mí más que los Power Rangers me parecen los Teletubbies por este símil que hacen, ¿no?
Y sinceramente, yo tengo bastante fe en ver qué es lo que va a suceder en la siguiente película. Es verdad que el estilo fue un poco rompedor, pero al fin y al cabo tiene sentido. Si no me equivoco, Jamie, en el momento en el cual le habla acerca del fuego a su hijo, le dice que más allá de las praderas hay civilizaciones que están más locas que cualquier otra cosa. Y esto no deja de ser eso, justamente. Son tribus, civilizaciones, aldeas que seguramente asesinen a zombies por querer. Que seguramente, yo que sé, pueden haber muchísimas otras cosas que no quiero ni nombrarlas que puede ser más que interesante revisionar o ver en siguientes películas. Pero la cosa es, como les dije, a mí personalmente la película me ha encantado, a mí personalmente la película me ha gustado mucho. Creo que estos dos viajes son bastante buenos. Creo que el viaje de la acción no cae en ningún momento. Creo que nos mantiene con una tensión bastante buena. Y por otro lado, el viaje este del existencialismo, este viaje de la introspección, te toca la patata. Y aunque yo personalmente no terminé llorando, creo que sí es bastante, pero bastante emocional el final de Isla con su hijo y tal. Así que nada. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse, denle like, déjenme acá abajo ustedes qué les ha parecido. Sé que ha habido muchísima controversia. Repito, a mí me ha gustado la película, pero si eres alguien a la cual no le ha gustado la película, déjame abajo cuál ha sido tu opinión. Así que nada, ya saben, denle like que ayudaría muchísimo y nos vemos en una siguiente ocasión con otro videazo. Bye bye.